poco no? Pero cuando tenemos estos momentos, cuando tenemos estos espacios, son para precisamente nosotras también ser ministradas, porque también necesitamos ser ministradas. Yo hablaba el lunes en la tarde con la directora de Mujeres del Reino y le decía que cuando hace muchos años yo le pedía a Dios un ministerio o algo, yo no le decía un ministerio, yo le decía que hubiera algo, un lugar. Yo pensaba en un lugar, no una casa de refugio, donde nos pudiéramos ir las pastoras y hablar de lo que nos acontece, hablar de esas situaciones que pasamos todas, porque yo puedo decirte aquí parada, me pasó esto con una oveja, o me pasó con esto y me dividieron la iglesia, y todas aquí podemos decir, ay, sí, ya sé de qué me estás hablando, ¿verdad? O estoy pasando por esta situación, me siento desanimada, o estoy enferma y no quiero decirle a la iglesia que estoy enferma porque después van a pensar que estoy en pecado, ¿sí o no? Porque somos muy rápidos los cristianos para señalar. Mi esposo y yo hemos estado llevando una serie ahí en el radio que habla sobre cuando tú estás pasando una prueba o estás pasando una tribulación, no necesitas estar en pecado, porque Dios es soberano, amén. Y obviamente nuestra intención no es hacer un culto para pastoras, sino tener estos tiempos de ministración, estos tiempos donde nosotras podamos llorar y podamos despojarnos y podamos recibir y llenar nuestra copa. ¿Para qué? Pues para ir a vaciarnos con nuestras ovejas, con las ovejas que el Señor nos puso a cargo. Amén. Amadas, ahí hay panecitos bien ricos que horneamos toda la noche. Nos pusimos a hornear y no me pregunte cómo, pero hasta Filadelfia les pusimos ahí adentro. Esos los hicieron las muchachas, yo nomás las vi. Y bueno, yo desde hace 2 meses ya estaba programada para este tiempo, pero déjeme le digo que desde que me dijeron las pastoras, te toca, porque tú nunca compartes, te toca. Yo dije, no, pero ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir si ya se saben todo? Pero déjeme le digo lo que me acaba de decir el Señor. Esta mañana se cumple su palabra, donde dice que el Espíritu da testimonio de quién somos hijas. Uy, oh Ramashika, mamá, sé que tiribia. Oh Señor, gracias. Gracias, porque tenemos pastoras que han venido por primera vez. Y yo siento que las conozco desde hace mucho, como cuando conocí a la pastora Gema, cuando conocí a la pastora Patti, a la profeta Angie. Así me dijo el Señor ahorita, se cumple la palabra, donde el Espíritu da testimonio de quién son hijas. Y yo dije, bueno Señor, y yo me paro, les digo eso y me voy para desayunar. Pero Dios me hablaba de algo que Él ha estado gestando en ti, y es el retrato de una mujer de reino. Si sabes que es diferente ser una mujer de reino a ser una mujer del reino, ¿sí? Cuando eres una mujer de reino, llevas absolutamente el reino puesto encima. Llevas absolutamente toda la divinidad de Dios en ti. ¿Cuesta trabajo? Sí, amadas. Hemos pagado un alto precio. Hemos pagado un alto precio.
y lo vamos a seguir pagando, porque lo que más amamos es ver a esos hijos, a esas ovejas que Dios nos ha encargado, ver cómo el rostro de Jesús resplandece en sus rostros. Amén. Cuando vemos a una familia restaurada, nuestro corazón es así como ya todo está cubierto, todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las oraciones, wow, eso ya está cubierto. Yo he pensado que una de las oraciones que pueden hacer por nosotros los pastores es pedirle a Dios que nuestras oraciones las veamos cumplidas. Porque oramos por las familias, oramos por las ovejas, y cuando nosotros vemos que se cumple lo que estamos orando, es así como, wow, Señor, me estás oyendo y estás manifestando tu gloria en nuestras familias, ¿no? En las familias de nuestras congregaciones. Y hoy te quiero hablar sobre el retrato de una mujer de reino. Y para empezar, yo quiero hacerte estas preguntas. Y que tú le preguntes también a Dios, porque todas sabemos que hemos sido llamadas como ministros, pero sabemos a profundidad cuál es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Es que soy pastora, sí. Ese es el ministerio, esa es la asignatura. Pero ¿qué quiere Dios sobre tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el pensamiento de Dios sobre tu vida como mujer? Primero como mujer, porque cuando fuiste entretejida en el vientre de tu madre, fuiste creada como mujer, ¿sí? Y ese es lo primero que eres, ser mujer. Después fuiste hija, después fuiste hermana, estudiante, amiga, novia, esposa, madre, abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que fuiste es mujer. ¿Y qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Cuál es el pensamiento que Dios tiene de ti? ¿Es acaso el propósito que Dios tiene para ti promover a las mujeres, a todas las que estén a tu alrededor, impulsarlas, empujarlas, sacarlas de esos cautiverios, de esas cárceles como nos manda Isaías 61? ¿O es promoverte a ti misma? Wow, una pastora una vez me dijo llorando, es que a mí nadie me ve en las redes sociales. Y yo dije, qué bueno, porque así no te escriben tanto. Porque nos hemos envuelto en este mundo de redes sociales y nos hemos envuelto en este mundo donde pensamos que la que más brilla, la que más luces tiene más unción. Y yo te puedo decir que a veces tiene más unción la hermana que está sentada en la silla, que no es pastora, pero está pegada a la coyuntura de Cristo, que la pastora misma. No es juzgar, solamente estamos estableciendo una línea, ¿sí? Si mi propósito es promoverme a mí misma, entonces estoy fallando al primer mandamiento. Porque mi vida tiene que ser para promover la gloria de Dios. Mi vida tiene que ser un ejemplo, no nomás pararme aquí y decirlo. En medio de las dificultades, ¿cómo es que tú reaccionas? ¿Quieres cortarle la cabeza a todo mundo en cuanto te enteras de algo? ¿O respiras 3 veces y le dices, Espíritu Santo, ayúdame antes de que me desmaye? ¿Sí? Oiga, yo también quiero cortarle la cabeza a 2, 3. No es cierto, muchachas, no es cierto. Sí, pero ¿cómo reacciono?
Me voy como Jesús y me meto con el Padre y hago un látigo, ahora sí para darles. Mientras hago el látigo oro, o mientras dejo una chambrita oro, ¿sí? O me dejo ir del tamaño que soy. Mi tamaño no sería muy grande, entonces no haría mucho daño. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es lo que yo quiero representar? ¿Quiero representarme a mí misma o quiero representar la gloria de Dios? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y yo creo que aquí todas lo entendemos, pero un día estaba ministrando a una pastora en consejería y el Señor me dijo: dile que yo no soy su Señor. Y mientras ella estaba hablando y yo le dije al Señor: no, dile tú, ¿cómo le voy a decir eso? Es una pastora, ¿cómo le voy a decir? Ay, dice Dios que, y me va a decir, a mí también me habla Dios. Yo estaba peleándome con Dios, ¿verdad? Porque mientras yo estoy en consejería, yo estoy hablando con Dios, porque yo no fui la que diseñó a la persona. Dios sí, y Dios sabe qué es lo que ella necesita. Amén. Y me volvió a decir, me dijo 3 veces, y yo las 3, Señor, ay, dile tú, al cabo también te va a oír. Y me dijo, te estoy diciendo que le digas. Y luego le dije, pastora, te voy a decir algo bien raro, pero es que ya van 3 veces que me dice y pues ahí te va. Dice el Señor que Jesús no es tu Señor. Y volteó y se paró. O sea, se iba a ir, ¿verdad? Obviamente de la oficina, ofendida, claro. Y el Señor la detuvo y ella se desplomó y dijo, efectivamente, Jesús no es mi Señor. Mi Señor se ha vuelto el ministerio, mi Señor se ha vuelto la iglesia, mi Señor se han vuelto los problemas, mi Señor se ha vuelto esto, aquello. Y empezó el Espíritu Santo a ministrarle y a decirle todo lo que ella había puesto por encima de Dios. Y esto tenemos que hablarlo, porque a veces nos afanamos mucho, ¿sí? Y a veces dejamos a Dios de lado. Y Dios te dice una y otra vez, métete más conmigo, métete más conmigo, métete más conmigo. Y uno anda papaloteando todo el día, corriendo esto y lo otro, y al cabo en el carro, y mientras me baño y mientras cocino y mientras lavo los trastes. Sí, pero tienes que tener un tiempo callada, en amores con Él, enamorándote más de Él, porque Dios ha planeado que tú y yo hagamos que su gloria no solamente se quede en nosotras, sino se expanda. Y la pregunta de los 64,000, ¿por qué a estas alturas del partido la iglesia cristiana no ha impactado las masas, las naciones? Vemos las estadísticas con los porcentajes de cristianos muy bajos, y ahora ya la iglesia católica se llama cristiana también. Entonces nosotros tenemos que diferenciarnos como evangélicos. Amén. Porque cristiano significa de Cristo. Eso significa de Cristo. Entonces, si yo me digo que soy cristiana, tengo que ser representante de Cristo aquí en la tierra. Amén. A veces usamos la palabra ministro para describir a una persona que se dedica a enseñar o a predicar la palabra, pero es un nivel básico. Ministrar significa atender las necesidades de otras personas en el nombre de Jesús. Pero Dios quiere que vayamos más profundo. Dios quiere que vayamos y ministremos su corazón. Entonces, si ser ministro y ministrar significa atender las necesidades espirituales
de a quien ministramos, si nosotros vamos y ministramos el corazón de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atender las necesidades de Dios. Wow. ¿Se puede usted imaginar entrando a ese lugar santísimo y decirle: Señor, vengo a ministrar tu corazón, ¿qué es lo que necesitas? En vez de llegar con la lista del mandado: Señor, me hace falta todo esto en la casa, me hace falta todo esto en la iglesia, me hace falta una camioneta nueva, Señor, para llevar a los siervos. Amén. ¿Sí? Y las necesidades de Dios. Entonces, cuando usted vaya y ministre el corazón de Dios, no solamente le va a dar la camioneta, no solamente le va a surtir la lista del mandado, sino que le va a dar su gloria, la manifestación de Dios sobre su vida. Y yo sé que usted ya sabe la palabra, yo solamente voy a mencionar 2 de Pedro 1:3. Porque para ministrar necesitamos su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, y nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Lo único que necesitamos tú y yo es su poder, su gloria, su nombre, su sangre sobre nosotras. Pero necesitamos ser íntegras delante de Él. Y hay cosas, amadas, que aunque seamos pastoras tenemos que dejar delante de Él. Hay situaciones, y yo siempre oro sobre mi vida primeramente: Señor, saca la luz. Y sabe una cosa, me ha dolido ahí en la intimidad con Dios, porque yo soy, saca la luz, como la viuda. Haga de cuenta, sí, saca la luz, descudriñame así hasta lo más profundo con hisopo, alcohol y todo lo que quieras echarle para que se limpien las heridas. ¿Cómo se llama ese? Que no es alcohol, pero agua oxigenada, esa duele más. Ay. ¿Por qué? Porque yo necesito estar limpia, porque no quiero nada que me separe de su presencia. ¿Sí? Tengamos temor del Señor. Hablemos un evangelio. Es un evangelio caro. El evangelio es un evangelio caro. A nosotros nos sale gratis, pero alguien pagó el precio más alto que se puede pagar en las esferas espirituales. No abaratemos el evangelio. Hablemos de las consecuencias del pecado. Hablemos de que Cristo va a venir, porque va a venir. Y el problema con el pueblo de Cristo hoy es que piensan, pues que eso ya pasó, es una historia de la Biblia. Yo oí un pastor decir un día que usted vio el pasaje de el capítulo de la zarza ardiente. Y luego, sí, pues sí. Pues es que eso fue solamente en sentido figurado. Y yo me levanté y le dije, ¿qué le pasa sentido figurado si la Biblia es la palabra de Dios? No solo contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. Entonces, habrá mucha gente que piensa que eso es ciencia ficción. ¿Pero por qué? Porque son cosas sobrenaturales, sobre nuestra naturaleza. Y lo que nosotros hacemos, amadas, es sobrenatural. Porque dígame usted, ¿quién en este cuerpo puede soportar tantas situaciones de tantas personas? A ver, no, solamente el Señor lo puede hacer. Y viene una familia y te cuenta una cosa y ahí estás, y porque te duele. Y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra, y luego esto y aquello, y aquello, y aquello. Y llega uno a la noche, y llega uno contenta y dice, gloria al Señor, porque este día fue glorioso y pude hacer, Señor, para tu gloria muchas cosas en la iglesia. Wow, solamente Dios puede, porque nuestras fuerzas, amadas,
Pues si resolver las cosas de nuestra casa, en nuestras fuerzas, está caray. Ahora, las de toda una iglesia, sus fuerzas sobre nosotras, sus fuerzas sobre nosotras. ¿Y qué caracteriza el corazón de una mujer de reino? Y te voy a contar una historia. Cada mañana cuando suena el reloj para que tú te levantes, el enemigo está ahí, esperando que tú aprietes ese botón que dice 5 minutos más. Porque estás muy cansada, ¿verdad? Estás sumamente cansada, duerme 5 minutos más, te lo mereces. Y tú estás pensando, si yo me quedo 5 minutos más, voy a orar 5 minutos menos. Pero el enemigo viene sobre tu vida y te dice que tanto es tantito. Pero amadas, es mucho. 5 minutos delante del Padre son mucho aquí en la tierra. Para poder pararnos y hablar y ministrar, necesitamos mucho tiempo con el Señor. No es nada más porque ya tengo el llamado, la unción sobre mi vida, yo ya me aviento como gordita en tobogán. No, necesito ser capacitada por su Santo Espíritu. El enemigo hará todo lo posible y lo imposible para intentar detenerte e impedir que te levantes, como le decías ahorita a la pastora. Levántate, es el tiempo de que te levantes y que enfrentes un nuevo día, pero no lo vas a enfrentar sola, lo vas a enfrentar con un poderoso gigante delante de ti. El infierno no tiene la pasión que tú y yo tenemos por nuestro Señor. El infierno no tiene el conocimiento de lo que Dios ha puesto, del depósito que tú tienes de Dios. Tiene una leve idea, pero no sabe lo que hay en ti cuando tú te presentas delante del Padre. Él no sabe lo que tú sientes cuando Él te abraza. Y Él no sabe que tu pasión es más fuerte que el botón de 5 minutos. ¿Cuántas veces has apretado el botón? A mí me pasó hoy en la mañana, por eso te lo cuento. Porque en la mañana yo no me podía levantar y estaba toda ronca, pero estaba despierta, no estaba dormida, pero no me podía levantar. Y por fin entré a la oración con las muchachas, con las pastoras. Y era decir, porque yo te amo y porque yo te amo, yo me voy a levantar. Y aunque mi cuerpo esté cansado a veces y aunque mi alma también esté quebrantada, yo te amo y por amor me voy a levantar. Por amor voy a dar ese paso. El infierno no tiene la pasión como tú la tienes, enamorada de Jesucristo. Porque una mujer enamorada, ¿cuánta cosa no hace, amadas? ¿Sí o no? Así que enamoradas de Jesús, ¿qué nos puede detener? Ahorita le decía a las pastoras, a mí no me da miedo la situación espiritual del enemigo, del infierno, porque la palabra de Dios es muy clara. Ellos se someten a la voluntad de Cristo, se someten al nombre de Jesucristo. Y si tú y yo olemos a la sangre de Cristo, pues mucho menos. A mí lo que me tiene con cuidado es la voluntad del hombre. Porque en la voluntad, ahí en el libre albedrío, es donde suceden muchas cosas. Es donde el enemigo opera y saca a la gente de las iglesias sin más ni más y las avienta a ser títeres. Nosotras las mujeres hemos sido dotadas de una capacidad innata para influenciar. Podemos, amadas, cambiar el mundo
podemos influenciar a nuestros hijos, y no estoy hablando de manipulación, son dos cosas totalmente diferentes. Con mi ejemplo, con mi manera de actuar, con la manera en la que nosotras enfrentamos las dificultades es muy importante para los que están detrás de nosotros, para nuestros hijos, para nuestra congregación, la manera en la que enfrentamos las situaciones. Ahí es donde se ve esa pasión y ese amor por Jesús. Ahí es donde se ve si realmente le estamos creyendo a Dios. En medio de una dificultad yo puedo jalarme los pelos y decir: ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me pongo toda loca. Sí, o en medio de la dificultad empiezo a proclamar la palabra de Dios, porque todas las cosas ayudan para bien. Sí, es muy difícil ese versículo, sí es muy difícil. No es cualquier cosa. Aceptar que a los que amamos al Señor todas las cosas son para bien. Es muy difícil. Nadie ha dicho que es fácil, pero enamoradas lo podemos lograr. Enamoradas podemos cambiar al mundo. Enamoradas podemos hacer que los gobiernos de nuestros países, de nuestro país, cambien, se muevan a favor de la palabra de Dios. Si nosotras estamos enamoradas, apasionadas, unidas y nos concentramos en una sola oración, podemos hacer maravillas. Nunca se me va a olvidar, y nunca se me va a olvidar cuando empezó la guerra de Ucrania. El presidente, que no sé cómo se llama porque tiene un nombre muy difícil, él salió y mandó, Zelensky o Solansky o Solunsky o algo así. Él mandó una carta a todos los evangélicos del mundo. Yo no sé si a usted le llegó, pero a mí me llegó y fue bien impresionante. No me acuerdo por dónde me llegó, me debe haber llegado por el ministerio. Pero esa carta decía, fíjese bien lo que decía: amados hermanos en Cristo, les pido que en unidad estemos orando por, y venían 11 puntos. Nada más, y declarando la palabra de Dios. Cada punto era una declaración de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que necesitamos orar en el acuerdo. Lo mismo. ¿Sí? Porque a veces estamos orando y uno está orando por una cosa, aunque en el mismo sentido. Ore por mí por finanzas. Específicamente, ¿qué necesitas? Un trabajo. Ok, porque yo en mi mente puedo orar: Señor, que le rinda lo que tiene. Estoy poniendo un ejemplo, obviamente oramos dirigidos por el Espíritu Santo, pero oremos en el acuerdo. Oremos específicamente por lo que el Padre quiere que oremos. Estemos en acuerdo con el cielo y podemos realmente cambiar las circunstancias en cualquier lugar. Hay muchos refranes que hablan de las mujeres. Por ejemplo, un refrán muy famoso dice: la mano que mece la cuna. Detrás de cada gran hombre hay una mujer más grande. O en nuestro caso, detrás de cada hombre del reino hay una mujer de reino. O somos las hijas del Dios vivo. El Señor, Jehová de los ejércitos, es nuestro esposo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hablar? Proverbios dice que lo que está en tu mente, de lo que tú consumes en tu mente, eso eres. Entonces, ¿qué es lo que de qué estamos llenando nuestra mente? ¿Nos estamos llenando realmente de su palabra, de su presencia, o nos estamos llenando de los afanes? Dios le ha dado a la mujer una composición diversa que también le permite llevar a cabo múltiples funciones. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Fíjese el poder que hay en esa primera parte de este versículo. Ellos reinarán
sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Aquí no dice que nosotros sojuzgamos ni estamos por encima de los humanos. Estamos hablando de la creación. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios. Los creó, hombre y mujer los creó. Y dice varias veces los creó, para que nos quede muy claro que Él nos creó, que Él nos pensó, que fuimos un pensamiento de Él. Y una mujer de reino es parte indispensable para el gobierno de Dios en la tierra, porque ahí habla de los dos, y los dos tenemos el mismo privilegio que para los dos, Dios nos lo dio, y los dos tenemos que tomar autoridad y tomar nuestra posición. Amén. ¿Cuántas veces hemos dejado nuestra posición de lado por cualquier circunstancia? ¿Cuántas veces hemos querido aventar la toalla? Yo muchas. Pero Dios una y otra vez me dice: yo fui el que te mandé, yo fui el que te levanté, yo fui el que te envié, yo fui el que te ungí. No dejes tu posición, amada pastora. No dejes tu posición por más pesada que sea la carga. Transfiérela al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5:7. Transfiérela. Echa tus cargas sobre Él. Transfiérela, porque no podemos cargarla. Es mucho y solamente divinamente. Es un trabajo divino. Por eso es un trabajo tan incomprendido, porque es un trabajo sobrenatural, sobre nuestra propia naturaleza. Nosotras podemos tener como mujeres muchas funciones, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos hijas de un Dios creativo, y esa creatividad que está en Él puede venir para nosotros. Y en medio de las circunstancias difíciles, tú le puedes decir: Señor, ayúdame a salir de manera creativa de esto. ¿Cómo le hago? Es que estoy batallando para juntar para la renta de la iglesia. Ayúdame, Señor. Y ahí va a salir una hermana que te va a decir: vamos a hacer enchiladas y luego nos invitas, ¿ok? Hemos sido puestas aquí, amadas, para reflejar la imagen de Dios. Cuando a veces batallamos, y ahorita que decía lo de la iglesia, batallamos con algunas cosas de la iglesia, no es porque la unción de Dios no esté ahí, no es porque esa iglesia no tenga el mover de Dios, es porque Dios quiere que cada una de las personas, cada uno de los miembros se empape de Él mismo para hacer resurgir una obra, porque no es nada más de uno o de dos. La iglesia es de todos. Y a veces batallamos porque la gente está acomodada. Así que tú no te angusties en medio de eso. Empieza a transmitirles, a transferirles el depósito de Dios sobre tu vida. Y vuelve y llénate, y vuelve y transfiere, y vuelve y llénate, para que todos caminen en un mismo sentir, con un mismo ADN. En el Nuevo Testamento, el término griego para reino es basilea, que significa autoridad y gobierno. El reino de Dios es la ejecución autorizada de su gobierno integral sobre toda la creación. Sobre todo, todo es todo. Y Dios, debes entender que Dios es un Dios de diseños, es un Dios de cosas, de detalles. Hasta en el más mínimo detalle el Señor piensa en ti. La agenda del reino, amadas, es simplemente la manifestación visible del dominio completo de Dios en cada área de tu vida.
El reino de Dios trasciende el tiempo, el espacio, las ideas políticas, las denominaciones, las culturas, las esferas de la sociedad. El reino de Dios trasciende todo. El reino de Dios lo es todo. Pero necesitamos que tú y yo lo podamos manifestar en esta tierra. Una mujer de reino puede ser definida como una mujer que se somete a sí misma bajo el gobierno de Dios en cada área de su vida y funciona como de acuerdo a Él. Así funcionamos, de acuerdo a Él. Solamente Él nos puede comprender. A los varones se les dijo: ámala, no la comprendas. Pero Él sí nos puede comprender, muchachas. Sí, podemos ir con nuestros altibajos, podemos ir con nuestras hormonas así a todo flor de piel y Él nos va a comprender. Él es el único que nos puede comprender. Así que tú y yo estamos sometidas en su totalidad a Él, al que nos diseñó, al que nos ha amado tanto, al que pagó un precio tan grande por nuestra vida. Eva no empezó con el pie derecho cuando decidió actuar por su propia cuenta, en vez de hacerlo con las reglas de Dios. A lo mejor estaba distraída cuando el Señor dio todas las reglas, o escuchó la voz: ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es 5 minutos más? Nosotras debemos estar atentas, porque el toque del Espíritu Santo no es así. El toque del Espíritu Santo es: hey, cuidado. Y si tú no estás alerta, vas a pasarlo por alto. El toque del Espíritu Santo es tan delicado que a veces no lo percibes. Pero si no tienes un sí completo de Dios, es un no. No es un tal vez, es un no. Si Dios todavía no te habla y te dice algo, definitivamente es un no. Muchas pastoras hoy en día forcejean a ceder el control personal de su vida, dándole la vía libre a la angustia. Ahora está de moda tener ansiedad. Pero eso nos lleva al fracaso o al caos en nuestra vida. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios son lo que nos puede ayudar a levantarnos en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Tú y yo debemos estar alineadas bajo la autoridad, bajo el dominio total de Dios, para poder vivir vidas transformadas. Amadas, hay muchas cosas que todavía tenemos que dejar y esto no se va a acabar hasta que vayamos delante de su presencia o el Señor venga. Y mientras tanto tenemos que esforzarnos día a día por sacar esas cosas que nos estorban, porque lo único que hace el pecado, lo único que hacen las dificultades y los procesos cuando no los pasamos es estorbarnos. Pero cuando nosotros pasamos las pruebas, las dificultades de la manera correcta, eso es una promoción y eso te da autoridad y gobierno sobre lo que acabas de vivir. Entonces, si has pasado por una enfermedad y pasaste, no te quejaste, declaraste la palabra, le creíste a Dios, cuando termine ese proceso, para la gloria de Dios, tú estarás promovida, tendrás autoridad y tendrás gobierno sobre esa enfermedad. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que experimentar vidas transformadas. Tenemos que dar frutos del Espíritu, frutos sobrenaturales, sobre nuestra naturaleza. Somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu está intacto, pegado al Señor, porque somos mujeres de oración, porque somos guerreras del Dios Altísimo, porque somos sus hijas, porque recibimos un día a Jesús en nuestro corazón. Pero la voluntad del alma, las heridas de la infancia y la carne son con las que tenemos que pelear y someter. Y se tienen que sujetar. Y a veces batallamos más, porque los demonios rápido hacen caso.
pero la voluntad. Ahí es donde está nuestro asunto. Tenemos que pasar más tiempo delante de su presencia que preguntándonos qué tenemos que hacer. Cuando vamos a su presencia, el diseño inmediatamente viene sobre nosotros. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, por oír la palabra de Dios. De eso se trata, escuchar y comprender lo que Dios dice acerca de quién eres tú como mujer creada para su gloria. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es que ahorita está pasando esto, pero para su gloria vamos a solucionarlo. Es que ahorita estoy viviendo esto otro, pero para su gloria yo sé que Él tiene el control. Es que ahorita me siento mal, mi cuerpo está pasando por una situación de enfermedad y ahorita me siento mal, pero yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Ahorita estoy así en esta condición, como lo estuvo Job, tirado en el suelo con lepra. Y él no dijo, no, estoy muy bien, bendecida y en victoria. ¿Vea que no dijo eso? Hablemos las cosas como son, no nos engañemos. Oye, nos están viendo que está Job ahí todo tirado, todo lleno de lepra, y él bendecido y en victoria. No, en ese momento digo, quisiera maldecir el día en el que viví, en el que nací, perdón. Así se sentía Job, pero él sabe que su Redentor vive. Así que puedo sentirme mal, puedo sentirme cansada, puedo estar enferma, pero yo sé que mi Redentor vive y que para la gloria de su santo nombre yo voy a salir adelante. Hablemos las cosas como se deben de hablar. Aleluya, aleluya. No tienes que buscar la aprobación de nadie, amada pastora, mujer, para vivir la vida que Dios te ha dado. El zapato adecuado para ti lo tiene tu diseñador, el Padre eterno. Él lo tiene con los materiales apropiados. Mis zapatos no son iguales a tus zapatos, ni tus zapatos a los míos, ni a los de ninguna pastora sobre la tierra. Tu diseñador exclusivo los ha hecho para ti. Y si Él te invitó a caminar con Él, Él te va a dar los zapatos para que tú camines. Y Él te va a poner el vestido para que tú vayas como esa reina que Él pensó desde antes de la fundación del mundo. Tú has sido de una manera maravillosamente compleja. Dios te hizo de una manera maravillosamente compleja que solamente Él puede descifrar. Solamente Él tiene en sus manos los planos con los que te hizo, con los que te pensó. Fuiste creada a la imagen de un Dios radiante y glorioso, pero también es extravagante y también es incomprendido. Y así fuiste hecha tú, para manifestar su gloria, para manifestar su belleza, para manifestar su esplendor. Así que usa bien su gloria. El Salmo 139:14 dice: te alabo porque soy creación admirable. Ahí está manifestado lo que te estoy diciendo. Si tú todos los días te levantas y le dices: Señor, yo te alabo porque soy una creación admirable, ahí estás poniendo el diseño de Él sobre tu vida. Y no vas a pensar: es que soy una cucaracha intergaláctica. No, aquí dice que eres una creación admirable y que sus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien, dice.
el rey David. Dios tiene un concepto tan elevado de la mujer, pero el enemigo ha querido venir a quitarnos ese concepto para nuestra vida. Fíjate cómo nos amará el Señor, que les dice a los varones: hay de ti donde andes maltratándola y donde andes hablando mal de ella, porque no voy a escuchar tus oraciones. Ups. ¿Nos amará, amadas? Aunque el mundo diga lo contrario, aunque el mundo diga es un Dios machista, la Biblia es machista, la figura de la mujer está dignificada por el Padre y tú no puedes aceptar nada menos que eso, nada menos que eso. Tú eres hija de un Dios maravilloso, creada a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ¿qué eres? Eres maravillosa. Eres un recipiente que porta la gloria de Dios, coheredera del reino de Dios por Cristo Jesús. Amén. Eres una mujer creada para la obra de Dios y tienes una fuerza que tú no te imaginas que tienes. Debes estar llena del propósito, del poder espiritual y de las posibilidades de Dios en tu vida. Amada pastora, recuerda que cuando una mujer del reino se retira a descansar por la noche, el diablo se quedó frustrado y exhausto, porque tú y yo ese día nos levantamos como hoy a darle la batalla, porque no vamos a permitir que el diablo nos arrebate lo que Dios tiene para nosotras. Amén. Así que tú recuerda que el diablo, cuando tú te vayas a dormir, debe de pensar: me metí con la mujer equivocada. Él podrá levantar diseños y huestes y potestades y principados y todo lo que le dé la gana, pero si Jehová de los ejércitos es tu Padre, no te podrá hacer frente, porque eres un diseño divino de Él y su naturaleza, amada, está sobre ti. Así que ponte de pie. Ponte de pie, porque vamos a adorar al Dios vivo, a darle las gracias, porque el enemigo tiene que saber que se metió con la mujer equivocada, que somos hijas guerreras, que somos dispuestas para su gloria, porque nada se compara con la gloria de Dios. Nada se compara con su mano de favor y de gracia sobre tu vida. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor, por la vida de cada ministro, por cada unción, Señor, que tú has reunido en este lugar. Gracias por el privilegio, Padre, de hablarle a tus siervas. Gracias, Señor, por este ministerio que nos permite estrechar lazos, Señor, y poder hacer, Señor, unidad entre tus hijas, entre tus siervas. Gracias por la vida de cada una de tus pastoras, Señor, de tus profetas. Hoy bendecimos, Señor, sus vidas, sus ministerios, sus familias. Gracias te doy, Señor, y te pido, Padre, que las llenes, Señor, de tu presencia cada vez más, que las lleves a más profundidad, Señor, que les muestres tus cámaras secretas, Padre, aquello que no ha sido revelado aún, Señor, muéstraselos, Padre, abrázalas en todo momento, consuélalas, Señor, porque no hay mejor consuelo que el que viene de ti. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado a nuestra alma, a nuestro cuerpo también, Señor, porque tomamos fuerza, pero sobre todo a nuestro espíritu, Señor, sabiendo que somos hijas del Dios Altísimo y que nada nos puede hacer frente. Te adoramos, Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza, y nada se compara con una mujer de reino completamente formada en Cristo Jesús. Amén y amén. Profeta Angie.
Amén, amén, así es. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, Señor, que sabemos que tú has traído para nosotros en un tiempo específico, en un tiempo donde tú has determinado que usaremos esta palabra, porque ciertamente somos hijas del reino, somos hijas coherederas con el Señor Jesucristo, y qué más privilegio que pertenecer al reino, ¿verdad? En toda la extensión de su palabra. Y bueno, esta mañana más vamos a orar por las ofrendas. Sabemos que como hijas coherederas del reino también dentro de